Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a dar lugar a la clase de PCM, que es modulación por codificación de pulso. Vamos a ver algo de modulación de pulsos, los más conocidos. Pero antes que nada hay que ver lo que vemos acá, que es, como vemos acá, el teorema de Nyquist. El teorema de Nyquist, escrito como Nyquist, el teorema de Nyquist es el teorema que establece la forma o la velocidad, mejor dicho, de muestreo que yo voy a hacer sobre una señal analógica. Nosotros lo que queremos hacer acá es agarrar una señal analógica y convertirla en una señal digital. Todo ese tratamiento tiene un proceso. Ese proceso se comienza primero con una velocidad de muestreo o la etapa de muestreo, que ya hablaremos con más detalle. Nyquist establece que para poder tener una señal y reconstruirla nuevamente una señal analógica, la velocidad de muestreo de una señal analógica tiene que ser dos veces la máxima frecuencia de la señal, en este caso que yo quiero muestrear. Ya lo hablaremos con detalle. A ver, quiero pasar. Ahí está. Primero que nada vamos a hablar, ya vamos a profundizar acerca del tema de Nyquist y todo lo que conlleva la parte de muestreo, pero vamos que nada a las modulaciones de pulso más conocidas o las conocidas. En este caso comenzaremos con la modulación PAM. La modulación PAM básicamente es, yo tengo un tren de pulso, un tren, acá no tengo un tren, pero un tren de pulso con amplitudes, a ver, creo que tengo acá, a ver, no tengo ninguno acá. Tengo un tren de pulso. Un tren de pulso en el cual tiene amplitudes estables. Cuando yo ingreso ese tren de pulso en este caso, un circuito electrónico, en este caso me hace una seguidilla de una señal que llamaremos la señal analógica, la información que yo quiero en este caso trabajar, el tren de pulso va a leer los picos o va a tratar de tomar las amplitudes de la señal analógica. Como dice acá, la modulación por amplitud de pulso, que la PAN, se utiliza en señales de pulso para mostrar una señal analógica. La PAN es la modulación más utilizada en este caso para el comienzo de una etapa de muestreo. El resultado, como vemos acá, es un tren de pulso de ancho constante, es decir, como ustedes verán, el ancho es el mismo, y posición constante, es decir, están justo en la misma posición. Pero la amplitud de cada pulso es proporcional a la amplitud de la señal de mensaje en el momento del muestreo. Acá, por ejemplo, podemos ver una imagen rápida de un tren de pulso, como vemos acá, con amplitudes estables, con una posición estable, con un ancho de pulso estable y una señal, en este caso, analógica. El pulso va a leer las amplitudes correspondientes de la señal analógica y como vemos acá, la altura de los pulsos es modificada. Por eso se dice modulación por altura de pulso, porque se modifica la altura en este caso, de cada pulso correspondiente. Bien, esta es la modulación PAM. Hay varios tipos de modulación PAN, en este caso esta es la ideal, cosa que no sucede, es decir, pulsos muy cortitos, de duración muy corta, cosa que no pasa. Y después tenemos la real, que es un pulso en el cual tiene en este caso un tiempo de sostenimiento. En este caso tenemos un pulso natural, se dice, como vemos acá, que continúa leyendo la señal, en este caso analógica, que vemos acá hay una correspondencia con la altura del pulso y esta es la que realmente usamos y la que es construible electrónicamente, que es este tren de pulso donde, como vemos acá, la amplitud del pulso es sostenida, toma un valor referencial y se sostiene ese valor de pulso. Bueno, el concepto del muestreo, bueno, en este caso, si la tasa de muestreo es mucho mayor que la frecuencia de la señal de mensaje, la señal PAN se parece claramente a la señal de mensaje. Es decir, que cuanto más tiempo de frecuencia, cuanto más sea la tasa de muestreo, como vemos acá, más, eh, más parecida o más próxima a la señal real se va a parecer. Si tengo una tasa inferior o muy baja, como vemos acá en este ejemplo, por ejemplo, si uno solamente leyera la señal PAN que vemos acá, uno no podría interpretar realmente cuál es la señal analógica. Si yo tuviera
una frecuencia más alta, es decir, más pulsos en periodo de tiempo, en tiempos más cortos, yo tendría una señal, una señal pan muy aproximada a la señal analógica. Bueno, eso es lo que quiere decir todo esto que está acá. Bueno, después acá la señal pan se ve afectada por ruido, tanto como la señal analógica, es lo que más o menos ya vimos con la modulación analógica. Y en general, bueno, acá unas características de la señal pan, que la pueden leer con un poquito más de detalle. Vamos a la señal PWM. Avancemos rápido porque el video va a ser inmensamente largo. Quiero llegar a PCM. Bueno, la modulación PWM es la modulación en la cual se le conoce como la modulación por anchura de pulso. Es decir, se modifica acá el ancho del pulso. Esta es una modulación muy utilizada en electrónica, especialmente en la parte digital. Si ustedes van a utilizar, por ejemplo, microcontroladores como Arduino y otros más, o un SP32, que son muy populares, trabajar con ciertos motores o algo, bueno, la señal PWM es la señal que se emite para modificar, en este caso, velocidades de motor, por ejemplo. Bueno, en este caso la amplitud y la posición del pulso se mantiene constante, es decir, como vemos acá, la posición y la altura es igual, pero el ancho de pulso es directamente proporcional a la amplitud de la señal modulada. Es decir, el ancho del pulso va a modificarse según cómo sea la amplitud de la señal que nosotros estamos trabajando. Los pulsos inicial siempre toman un valor referencial, una referencia, y terminan según los valores de amplitud de una señal de entrada en los instantes de muestreo. ¿Qué quiere decir? Se toma una referencia, por ejemplo, un valor negativo, como vemos acá, el valor mínimo de la analógica, y se referencia una anchura de pulso específico. Después ahí, a medida que va creciendo los valores de amplitud, van modificándose, van a tener como consecuencia, bueno, anchura de pulsos más grandes, hasta, por ejemplo, esta altura pico, yo tendré un ancho de pulso, bueno, correspondientemente a esta amplitud de la señal analógica. Bueno, a ver, pasemos al siguiente. Bueno, la construcción de una señal PWM es, primero que nada, la etapa es construir una señal PAN, y una vez que uno construye una señal PAN a partir de la señal que queremos trabajar, a partir de un reloj que manda un pulso estable, eso se combina, damos una señal PAM. Una vez que tenemos una señal PAN, lo introducimos en una mezcla de la PAN con un comparador, un generador de rampa. Esa se mezcla y lo hacemos un sistema de comparación y tenemos como consecuencia una señal PWM. Es decir, ¿qué quiero decir? Para construir una señal PWM, primero que nada hay que construir una PAM y se manda en este caso mezclada con una rampa y se compara eso. Cuando uno tiene una señal, por ejemplo la roja que ustedes ven acá, que es la señal analógica que yo quiero referenciarla con una señal PWM, lo que tengo que hacer es primero que nada pasarla por una señal PAM, es decir, modularla en altura de pulso, y luego compararla con una diente de sierra. Y como verán acá, por ejemplo, acá que vemos acá es una señal PWM. Y esta se compara, como vemos acá, la rampa con el pulso. Y por ejemplo, este inicio y este final me dan esta anchura de pulso. Vamos al ejemplo extremo. ¿Dónde va a comenzar la anchura de pulso? Bueno, va a comenzar donde comienza la PAM y esta rampa. Y donde se finaliza la altura de pulso. Vamos al caso mínimo. Ustedes verán acá inicia la PAM. Y ahí nomás, ya comparada con la rampa, se juntan ahí, se conectan ahí, perdón, se intersectan ahí. Y ese intervalo me da el ancho de pulso. Acá casi prácticamente no hay ancho de pulso, seguramente hay un poquito, pero bueno, como si no hubiera nada. Bueno, eso es más o menos la idea de una PWM. Vamos a la PPM. No quiero extenderme mucho con esto porque lo importante es PCM en este caso. PPM es la modulación, consiste en un tren de pulso que mantiene la amplitud y ancho de pulso constante y varía su posición en proporción a los valores de amplitud. ¿Qué quiero decir? La posición en este caso PPM es por posición, es decir, donde inicia el pulso, va a tener como referencia el inicio del ancho del pulso de una PWM. Por eso, en este caso, hay un proceso que hace primero. La señal PPM se origina a partir de una señal PWM, ya vimos, y después, una vez que tenemos una PWM,
se visualiza cuál es el inicio de la posición de la PWM y en este caso se marca el pulso correspondiente, que es en este caso la ppm. En apariencia general se hace una estética como vemos acá, como que el pulso está cambiando de posición y es así, pero cuando vemos la PWM es a partir del inicio del ancho del pulso. A ver si podemos avanzar a la siguiente. Acá lo podemos ver mejor. Una señal analógica, para convertirse en una señal, para modularla en ppm, primero que nada hay que hacer un proceso de modulación PAM. ¿Está bien? La PAM, tren de pulso, pasa y me construye en este caso la señal, como vemos acá, la señal de anchura de pulso, perdón, de altitud de pulso. Una vez que yo tengo una PAM, yo puedo convertir esa PAM en una PWM, como vimos anteriormente, y me da en este caso un pulso de anchura modificable según cómo sea en este caso la amplitud de la señal. Y una ppm básicamente es una referencia con respecto a PWM en el inicio del pulso, como vemos acá. Que en términos de relación del ppm con la señal analógica, como vemos acá, cuando uno relaciona directamente esta señal con esta señal, podemos decir que cuando la señal está ganando amplitud, hay más separación entre los pulsos, y cuando hay menos amplitud, hay más agrupación de pulsos. Básicamente podemos entenderlo de esa manera. Miren ustedes acá. La construcción de una ppm básicamente, primero que nada, una construcción de una señal PAM. Una vez que tenemos una señal PAM, lo convertimos en una PWM, como vemos acá, a partir de una rampa y un comparador. Y luego una PWM se pasa por una etapa de generador de pulso, en el cual agarra un pulso justo en el inicio de del PWM de cada pulso. Y ahí se tiene en este caso la ppm. Bueno, estas son las tres modulaciones de pulso que tenemos y que lo vamos a utilizar para lo que vamos a ver ahora, que es la modulación PCM. Bueno, para ver ahora PCM, primero nada hay que hablar acerca de las ventajas de la transmisión digital, que es básicamente la razón por la que todo se digitaliza. Y son ventajas que ustedes ven acá. Primero que nada, la ventaja de la transmisión digital respecto a la analógica es abismal la inmunidad al ruido. Es decir, el ruido es un fenómeno que está presente siempre en todo momento en la comunicación y sobre todo en telecomunicaciones más o sea, en las comunicaciones que son mucho más de un procesamiento mucho más riguroso. El ruido tiene que ser tratado de eliminar de una manera general, y trabajar con señales digitales ayuda mucho en este caso. Después tenemos que en la parte de digitalización el procesamiento y el multiplexado es mejor que trabajarlo como si fuera una señal analógica. Tiene mejor resultado, es mucho más eficiente. También en lo que es en la transmisión vuelta del ruido, cuando uno transmite una señal, puede en el proceso del viaje de la señal, cuando llega a un receptor y llega con ruido, uno puede nuevamente regenerar la señal, es decir, reconstruir la señal. Es grandioso en ese sentido, porque cuando llega una señal analógica es muy difícil separar el ruido de la analógica. Y en el caso de la digital, si hay un poco de ruido, uno puede hacer un trabajo de limpieza mucho mejor y puede regenerar la señal original de una manera increíble. Es más fácil medir y evaluar señales digitales. Se puede conectar y corregir los errores de transmisión de señales digitales con más facilidad y más exactitud que lo que son posibles en los sistemas analógicos. Es lo que más o menos yo dije hace un ratito. Vamos a la modulación PCM. La modulación PCM es la modulación que más se utiliza en los sistemas de comunicaciones digitales. En este caso, la más utilizada, como vemos acá, y básicamente el método de conversión de señales analógicas a digitales. Es el proceso de convertir una señal analógica y digital y transmitirla. Básicamente es ese combo completo. Una señal analógica se caracteriza por el hecho de que su amplitud puede tomar cualquier valor entre un mínimo y un máximo de forma continua. En cambio, una señal PAM, como vimos nosotros, también puede tener cualquier valor, pero en intervalos discretos y tan separaditos. Esto significa que es posible un número de valores de amplitud infinito. Bueno,
En este caso, las señales digitales solo pueden tener números finitos de valores. Como vemos, nosotros en digitales tomamos valores ceros y 1. Cuando queremos comunicarnos, ¿qué pasa en la comunicación de hoy en día? Tenemos un emisor y un receptor, en este caso puede ser bidireccional. Cuando nosotros hablamos por teléfono, este es el caso más ejemplificador, nosotros hablamos y de nuestra boca sale una señal analógica. Es decir, modificamos en este caso la presión del aire y eso es lo que tenemos. Una señal analógica, pero en este caso mecánica. Cuando nosotros hablamos por un teléfono, que es un transductor, como vemos acá, por un teléfono, tiene un transductor, un micrófono, convierte esa señal mecánica a una señal eléctrica, y esta señal eléctrica es analógica todavía. En los procesos primitivos de la comunicación telefónica, la señal eléctrica es la que viajaba de una emisora hacia un receptor, es decir, la señal eléctrica analógica era la que viajaba. Ahora no. Ahora lo que se hace es la señal eléctrica analógica, que la tenemos en este caso en el móvil o en el teléfono, es convertida a digital. Es decir, la señal analógica se la trabaja y se la convierte en formato digital. Y es digitalmente como viaja desde el emisor hacia el receptor. Luego, cuando llega al receptor, esa señal digital, es decir, ceros y unos, cuando llega ahí, pasa por un proceso inverso al cual se convirtió en este caso de digital a analógica. Pasa de una señal ceros y unos a una señal eléctrica analógica y luego pasa a convertirse por un parlante a una señal analógica mecánica. Básicamente ese es el proceso que pasa. Ahora, ese proceso de convertir, como le acabo de decir, de una señal analógica a digital y transmitirla, bueno, ese proceso lo hace, en este caso, la modulación PCM. La PCM cuenta de tres etapas importantes. Una etapa que se llama llamada muestreo o muestreo y retención, también se la conoce completamente. Una etapa de cuantificación y una etapa de codificación. Son tres etapas importantes. Ahora veremos con detalle cada una de las etapas. En este tipo de modulación PCM primero se muestra la señal usando PAM y luego se cuantifica. Y una vez que se cuantifica, es codificada mediante un código para designar cada nivel en cada tiempo de su muestreo. Bueno, acá está. Vamos con la etapa muy elemental de muestreo. Cuando uno tiene una señal, en este caso analógica, como vemos acá, la hacemos pasar por, en este caso, por una señal, la modulamos con una señal PAM. Hacemos que esta señal analógica, como vemos acá, se mezcle con una señal, con un tren de pulso y generamos una PAM. La señal PAM va a tomar, como ya vimos, los valores sostenidos de la amplitud, en este caso correspondiente a la señal analógica, como vemos ahí. En términos de lo que pasa realmente en electrónica, por eso decimos que esta etapa se llama etapa de muestreo y retención, porque cuando hacemos la lectura, cuando la señal, el pulso, lee un valor de amplitud, este pulso mantiene constante un valor de amplitud, es decir, el pulso se mantiene constante. Esto es muy difícil que se reproduzca como vemos acá, sino que se produce una etapa de retención del valor, es decir, sale el pulso, toma el valor de, supongamos, 5,5 volts, retiene ese valor de 5,5 volts durante un tiempo determinado y se sostiene. Se termina el tiempo, pasa un tiempo de espera, nuevamente se dispara el pulso y toma nuevamente un valor, que acá puede ser, supongamos, 5,7 volts, un poquitito más que el anterior. Y lo retiene ese valor hasta terminar, en este caso, la retención, se apaga o se limpia la lectura, pasa un tiempo determinado y vuelve a dispararse el pulso. Y así sucesivamente. Ahí tenemos nosotros una señal PAM. Acá tenemos claramente esto. La etapa de muestreo básicamente es una señal PAM. Tenemos la señal analógica y nosotros con un pulso vamos leyendo, en este caso, la señal analógica en los tiempos de muestreo o en los tiempos de disparo de ese pulso. Ya veremos ahora en detalle. Y ahí tenemos en este caso esta PAM leyendo la señal analógica. Para eso nosotros utilizamos lo que conocemos, como le dije anteriormente, el teorema de Nyquist, en el cual me establece el tiempo de
disparo de cada pulso para tomar una buena muestra de la señal. El teorema de Nyquist establece que tiene que ser 2 veces la frecuencia máxima de la señal para que la señal pueda ser después trabajada y después reconstruida nuevamente para que tenga realmente eh, una calidad o sea, sea fiel a la señal que fue trabajada en su inicio. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo. Si, por ejemplo, yo quiero mostrar calcula la tasa de muestreo para, en este caso, un ancho de banda de 200 kHz. Es decir, que vas de los 0 hasta los 200 kHz. ¿Cuánto tendría que ser la frecuencia de muestreo o la velocidad de muestreo si mi ancho es de 0 hasta 200 kHz? Y bueno, tiene que ser el doble de la máxima frecuencia. Si la máxima frecuencia es 200 kHz, bueno, tiene que ser por arriba de los 400 kHz, el doble. Si por ejemplo tengo un ancho de banda de 200 kHz, pero que comienza de los 100 kHz, 100 más 200 seguramente 300 kHz acá, así comienza de los 100 hasta los 300 y el ancho de banda es 200. Esta es una oración media tramposita. Si la máxima frecuencia es de 300 kHz, entonces la tasa de muestreo tiene que ser el doble de 300, que es en este caso 600. Tiene que ser por arriba de los 600 kHz. Y así, por ejemplo, si una señal de video cambia a una frecuencia de 3,5 MHz, ¿cuánto tiene que ser la frecuencia mínima de muestreo? Bueno, tiene que ser el doble de 3,5, en este caso 7 MHz de muestreo. Y así también, por ejemplo, acá tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, si yo quiero en un disco compacto, una frecuencia de audio de 20 kHz, que es el ancho de banda del oído humano, el mejor, yo quiero hacer una frecuencia de muestreo para, en este caso, el ancho de banda del sonido humano, de lo que podemos leer, tiene que ser el doble de la máxima, que en este caso es el doble de 40 kHz, de 20 kHz, perdón, que es 40 kHz. Esto es en frecuencia. En términos de tiempo, nosotros podemos saber que 40 kHz es igual a decir que va a haber un disparo de pulsos cada 22,68 microsegundos. Más o menos, sí, microsegundos. 22,68 microsegundos. Cada 22,68 microsegundos se va a disparar, en este caso, un pulso para leer, en este caso, el valor de la señal. Y así, acá hay otro ejemplo para que ustedes lo puedan leer. Una vez que nosotros tenemos la muestra, el muestreo, lo que hacemos ahora es pasar a la etapa de cuantificación, que es la etapa que sigue del muestreo. En esta etapa, una vez que nosotros recolectamos los valores de muestreo, tenemos valores concretos de tensión, nosotros lo que hacemos en esta etapa es, dado que estos valores son valores muy exactos, por ejemplo acá tenemos un ejemplo de 16,2 volts, acá 19,7 volts, es decir, son valores de una exactitud bastante concreta. Nosotros lo que hacemos es agarrar ese nivel que tenemos o esa referencia del muestreo y a la altura máxima que nosotros encontramos o que trabajamos, nosotros hacemos divisiones, hacemos segmentos o intervalos de división con respecto al valor máximo muestreado. Quiero ver si pasamos a la siguiente. ¿Qué quiero decir? Una vez que nosotros tenemos el valor de la señal muestreada, como vemos acá, y tenemos la referencia, en este caso, a altura del pulso, agarramos una cierta escala y la dividimos en lo que se llama niveles. ¿Para qué? Bueno, para poder referenciar en ciertos valores definidos en nuestro sistema, estos valores que nosotros hemos muestrado. Por ejemplo, veamos acá. Esta señal de altura de pulso ha sido muestreada y ha tomado este valor concreto que es justo el valor referencial de 1, que puede ser un volts, puede ser una referencia discreta de un volts, en el cual esta altura del pulso cae justo en este nivel. Nosotros agarramos y dividimos esta escala en 4 niveles. El nivel 0, el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3.
Esta altura de pulso tiene justo el nivel 1, por lo tanto lo dejamos referenciado con el nivel 1. Ustedes verán que este pulso tiene un valor de, supongamos, 2,2 volts. Bueno, este 2,2 volts no puede tener ese valor. ¿Por qué? Porque, bueno, en el sistema de digitalización tenemos que tener valores establecidos, esos valores determinados, valores cuantizados. Y en este caso, este alto de pulso no va a tener 2,2 volts, sino va a tener el valor aproximado al nivel en el cual está, el nivel más próximo. En este caso, esta altura va a corresponderle realmente al nivel de 2,2. Es decir, acá como vemos acá, esta altura de pulso, acá en rojo podemos ver la señal ya con la referencia de los niveles. Este alto de pulso toma justamente, en rojo, toma justamente esa altura correspondiente al nivel 1. Esta altura de pulso, el nivel más próximo de este punto. El nivel más próximo es el 2 y el menos próximo es el 3. Por lo tanto, la referencia con respecto al nivel va a ser el 2. Entonces acá sostenemos este valor y después continuamos con el nivel 2 porque es el nivel más próximo de este punto muestreado. Luego, ustedes verán que tenemos esta altura de pulso que es, supongamos, 2,8 volts. Está más cerca, 2,8 volts, del nivel 3 volts, supongamos, y del nivel 2, que del nivel 2. Entonces, cuando leamos este valor muestrado, en realidad lo que va a hacer en términos de reconstrucción, vamos a tomar el valor del nivel 3. Luego sostenemos y luego vamos al siguiente valor muestrado. El siguiente valor muestrado, supongo que es 2,6 volts, o supongo que es 2,5 volts. En este caso, si es 2,6 volts, está más cerca del 3 que del 2, entonces me voy al 3. Pero si es 2,5, supongamos, ahí se establece una regla de si es la mitad justo de los dos niveles, de dos niveles se establece que el que va a tomar es el nivel que está por encima. Por lo tanto, ustedes verán que acá la señal muestreada, que supongo que es 2,5 o 2,6, vamos a tomar el nivel más próximo que es el 3. Entonces sigue sosteniéndose hasta este valor. Luego, no, miento, perdón, estoy diciendo, estoy en un error, yo me disculpo, estoy en error. El nivel que está sosteniendo es el nivel de 2, perdón, es el nivel de 2. Acá seguramente está tomando un valor de 2,5, justo el nivel medio, perdón, me disculpo. Entonces el nivel más próximo, porque acá comienza a leer de vuelta, el nivel más próximo es en este caso el 2, entonces toma el valor de 2. Y se sostiene en este valor. Luego, en este pulso que justo toma el nivel valor 1, el nivel 1, tiene un volts, por ejemplo, entonces va a sostenerse en ese valor, se sostiene. Luego aquí, en este caso, está tomando un valor de 0,4, 0,5, entonces el nivel que va a tomar esta muestra va a ser el nivel 0. Y en rojo tenemos la señal, en este caso, reconstruida ya con los niveles que fueron establecidos acá. ¿Está bien? Acá la señal se dice que ha sido cuantizada, es decir, que ha sido reconstruida a los niveles que hemos establecido nosotros. En este caso son 4 niveles. Ahí de vuelta, en este caso, acá sostenemos el valor porque justo toma un valor del nivel 1, acá toma un valor, en este caso 2, y algo, 2,2, entonces vamos a sostenerlos acá. Y lo mismo acá. Acá tomo este valor y lo sostenemos al nivel más próximo. Esta diferencia entre lo que toma, el valor real que está mostrando y el valor que ha sido cuantizado, que es este, y acá lo mismo, esto se llama, como vemos acá, bueno, aparece el nombre, se llama error de cuantización. ¿Por qué? Porque es lo que toma la señal, el verdadero valor de la señal que ha sido muestreada en PAM, con el valor que ha sido designado por la etapa de cuantización. Esto se llama error de cuantización, se lo conoce así. Bueno, a ver, acá quiero ver. Esto que está se llama error de cuantización. Hay varios errores, acá, acá, acá y acá. ¿Está bien? En donde justo toma los niveles correspondientes, como aquí estos dos valores muestrados, no hay error de cuantización, pero sí en los demás, como vemos, sí lo hay. Bueno, ustedes verán que la señal verde es la señal real y la señal roja es la señal
muestreada y ya ahora cuantizada. Vemos una diferencia bastante obvia entre la señal real y la señal cuantizada o la señal que tenemos hasta ahora. Esto se puede mejorar, ya veremos cómo. Los niveles, en este caso vamos a los niveles. El número de niveles disponibles depende del número de bits utilizado para expresar el valor de la muestra. Por ejemplo, acá nosotros usamos 2 bits, aunque ustedes no lo crean, 2 bits. ¿Cómo se sabe la cantidad de niveles según los bits? Bueno, es 2 elevado a la cantidad de bits. 2 por 2, 4. 4 niveles. Entonces, como vemos acá, 1, 2, 0, 1, 2, 3, son 4 niveles. ¿Está bien? Yo tengo entonces acá veremos ahora la etapa de codificación. Con 2 bits puedo tener 4 niveles. Cada nivel de cuantización corresponde a una combinación única de bits. La señal analógica se transmite, almacena con flujo de bits y se construye cuando es necesario. ¿Cómo se mejora esto que vemos ahí sobre todo del aspecto, digamos, del aspecto visual? Bueno, si uno toma 8 bits, tenemos una señal como vemos acá. Si uno toma 16 bits, miren, tenemos una señal más aproximada. Y si uno toma más bits para poder hacer más niveles en este caso, la señal se va a ir pareciendo enormemente. A ver si vamos... A ver, qué lástima. A ver, acá está. Si yo tengo más niveles, como vemos acá, a ver, comparen lo que tenemos acá. Esto comparen la verde con la señal, en este caso con 4 niveles, con esta señal. Miren, esta señal tiene ya mucho más niveles y miren cómo es la forma. En rojo está la señal reconstruida en términos cuantizados. Cuanto más niveles, mucho más aproximada voy a tener. Menos error de cuantización va a haber. Bueno, acá esto es... Bueno, ahora vamos al proceso de codificación. Acá en la etapa de cuantificación, de codificación, se agarra sobre todo los niveles que hemos tenido nosotros en la etapa de cuantificación y a esos niveles se le asigna un valor binario. Se le asigna unos bits correspondientes a cada nivel. Acá, con la codificación se representan las muestras cuantificadas que vimos nosotros en ese momento mediante una secuencia de binaria de unos y ceros. El número de bits por cada muestra se determina a partir del número de niveles de cuantificación. Básicamente eso. La tasa de bits generada se calcula con base a la tasa de muestreo y la cantidad de bits por muestra. Por ejemplo, a ver, nosotros en este caso, por ejemplo, para una voz, para digitalizar la voz humana, para tener una calidad decente, nosotros tenemos que tenemos que utilizar como mínimo 8 bits para la etapa de muestra y de codificación. Si tengo 8 bits para usar, ¿cuántos son los niveles que yo voy a tener? Bueno, sería 2 elevado a 8 bits. En este caso voy a tener 256 niveles si tomo 8 bits. También se habla en este caso de la tasa de bit, que es la velocidad con la cual viajan en este caso los bits por segundo, en este caso, que es igual a la frecuencia del muestreo que estoy teniendo con respecto en este caso al número de bits por muestra. En este caso, si tengo 8 bits para la voz humana, teniendo en cuenta la frecuencia del muestreo que es el doble, en este caso que es 40 kHz, yo hago esa multiplicación y voy a tener en este caso 40 kilobits por segundo. Es decir, por cada segundo voy a tener viajando 64.000 bits. Eso es más o menos la idea. Es decir, es un tren de bits, es decir, unos y ceros, 64.000 unos y ceros viajando por cada segundo. Más o menos sería la idea. Ahora avancemos a la siguiente. Bueno, en este caso, como yo tenía en el caso anterior, yo tenía 4 niveles, el 0, el 1, el 2 y el 3. Entonces yo le asigno, como yo tengo 2 bits y me da como correspondencia 4 niveles, yo tengo para el nivel 0 le voy a llamar 00, para el nivel 1 voy a llamar 01, para el nivel 2 voy a llamar 10, al nivel 3, al nivel 3 voy a llamar 11, es decir, nivel 0, 1, 2, 3, son 4 niveles. Y lo mismo, así correspondientemente. De esta manera yo tengo a esta construcción que yo hice, ya no la veo como una forma
gráfica, sino ahora ya lo manejo con valores numéricos en bits, como vemos acá. Es decir, cuando la máquina lea 1, 0, va a entender que es el nivel, en este caso 2, que está acá. Va a ser esta altura correspondiente de un pulso. Cada nivel de cuantificación corresponde a una comunicación única de bits, y solo única. La señal analógica se transmite y almacena como flujo de bits y se reconstruye cuando es necesario. Es decir, las máquinas leen esto y ya saben qué correspondencia tiene con respecto a una expresión gráfica, si se quiere. Cuando van a reconstruir van a decir, bueno, el 1, 1 es esta correspondiente altura gráfica, en este caso de un pulso determinado. Bueno, acá, como yo dije anteriormente, la señal a medida que se va aumentando, en este caso los números de niveles, es decir, la cantidad de bits que yo tengo para poner acá niveles, yo voy a tener una señal mucho más aproximada. Bien, ahora resumiendo que nada, yo tengo la señal, en este caso roja, que es la señal, la información. Yo primero tengo que pasar por una etapa de muestreo, como vemos acá, y luego una vez que yo tengo el muestreo con niveles muy específicos, hasta niveles decimales, yo lo que tengo que hacer a esos niveles es reconfigurar esos valores que yo tengo acá de tensión y aproximarlos a un nivel, a niveles que han sido ya preestablecidos. En este caso tengo 8 niveles. Y a esos valores que yo tengo por acá, por ejemplo, lo referencio a un nivel próximo que yo tengo acá, como vemos acá, establecido. Luego, una vez que yo tengo esta cuantización o cuantificación, yo ya tengo designado acá, a cada nivel correspondiente yo le asigno un valor binario. En este caso, como vemos acá, a la derecha ya está asignado, de forma tal de que un tren de 0, 1, 0 signifique, en este caso, 0, 1, 0. Voy acá, 0, 1, 0. Bueno, no tengo, por ejemplo, acá. Tengo, por ejemplo, el 0, 0, 0. Tampoco lo tengo. A ver, veamos. El 1, 1, 0. El 1, 1, 0. Bueno, tampoco lo tengo acá. Bueno, este ejemplo no me sirve. Quería ver si que tenía justo una correlación acá. Acá. El 1, 1, 1. El nivel 1, 1, 1 va a ser, por ejemplo, esto que ven acá. Este bits que vemos acá, de 3 pulsos alto, va a ser, la máquina lo va a entender como 1, 1, 1, pero en términos de representación gráfica va a ser este pulso que vemos acá, que nosotros ahí lo podemos visualizar. Es decir, la máquina lo que lo va a interesar ahora más es este conjunto de bits, en este caso 3 bits, como vemos acá, 3 bits, cada 3 bits que le llegue a la máquina va a entender en este caso que es, como vemos acá, un pulso de este nivel determinado. Y bueno, nada más, chicos. Acá se termina lo que es PCM. Ya le mandaré yo un PDF para que ustedes tengan más claramente todo esto que yo les hablé. Y acá, error de cuantización de vuelta, cuantificación. Cuanto más niveles yo tengo, menor va a ser los errores y más próximas en términos gráficos voy a tener yo de la señal que nosotros queremos trabajar.